Hola, soy Wendy. Y yo soy Tati. Bienvenidas a Cuidándote con Amacer. Aquí te vamos a acompañar a elegirte, amarte y cuidarte cada día. Además, aprenderás cómo cuidar de tu mente, emociones, alimentación y cuerpo. Bienvenidas a este nuevo episodio donde tenemos nuevamente a una maravillosa profesional. Ella es Caro Campo, es magíster en intervención de traumas y crisis. Y hoy vamos a seguir hablando de cómo todos podemos ser parte de la prevención contra el suicidio. Muchas gracias, Caro, por participar. Bienvenida. No, para mí es un placer poder estar aquí contigo y sobre todo hablar de ese tema que es muy importante y que tenemos que hablarlo constantemente para poder hacer un tema de prevención. Hoy vamos a estar conversando sobre qué pasa con el intento de suicidio y el impacto que tiene en las familias. Mi Caro Bella, cuéntanos por qué es tan importante considerar no solo a la persona que se intenta suicidar, sino a todo su entorno. Mira que el entorno es fundamental porque toda persona que tiene un intento de suicidio siempre alerta. Muchas veces decimos no pasó nada, la persona simplemente hizo, pero realmente nosotros generamos alertas frente a cómo nos sentimos. Y en el transcurso de ese proceso la familia se desgasta. Porque si hay conocimiento del intento de suicidio, la familia, hay un desgaste constante sobre las implicaciones, el miedo, lo que genera estar constantemente alerta de que su ser querido algo se va a hacer, pero sobre todo sobre los temas de líneas de atención. Algo muy importante, y es que muchas veces pensamos que no hay ayuda, que lo que está pasando solamente nos pasa a nosotros y no tenemos el conocimiento frente a las rutas de intervención y la importancia de la salud pública. Diferentes ciudades, departamentos y en Colombia hay líneas de atención en donde nosotros podemos pedir ayuda. Asimismo, hay centros privados y centros públicos que permiten que uno realmente pueda recibir ese acompañamiento, porque en esos instantes previos o en esos instantes donde se genera un intento de suicidio, hay formas de tú poderlo trabajar. Es decir, que no solamente hay un acompañamiento a esta persona, sino que como familiares en ese entorno también pueden ir a estos espacios y pedir ayuda con respecto a cómo manejar la situación, sus emociones y todo lo que están pasando. Así es, generalmente las personas que piden ayuda son los familiares y amigos, no directamente la persona que hizo un intento de suicidio. Cuando la persona tiene un intento de suicidio y pide ayuda, es porque realmente necesita y quiere un acompañamiento directo y el proceso se realiza. Pero cuando no, los familiares son los que necesitan conocer esas rutas de intervención que no lo sabemos, Wendy, porque es un tabú tan grande que simplemente pensamos que la persona por hacer un intento de suicidio tenemos que callarlo, por muchos factores, desde religión, desde las formas, los grupos y redes de apoyos que estamos rodeados. Hay muchas formas en donde nos quedamos callados y tiene que ver mucho con el proceso cultural en el cual específicamente nosotros vivimos. En el episodio pasado hablábamos con la psicóloga Mafe y ella comentaba algo muy parecido, y era el hecho que a veces las familias no quieren que las otras personas se enteren porque, bueno, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Como no estar en el boca a boca, nos comentaba ella. Mi Caro, ¿cómo por lo menos te escuchaba decir que hay un impacto en el entorno, pero a nivel psicológico e emocional, ¿nos podrías especificar cuál es ese impacto? ¿Cómo se tornaría de pronto el entorno o las personas que se encuentran en la familia? Si se presenta un intento de suicidio. Si se presenta un intento de suicidio, genera mucha alerta en los familiares, lo que se llama un efecto de ansiedad, estrés, preocupación constante. Hay un desgaste económico también, porque uno busca diferentes alternativas privadas, públicas, o hay un desgaste silencioso. El desgaste silencioso es cuando yo me doy cuenta que mi familiar, mi hijo, mi padre se encuentra muy mal y todo lo quiero hacer yo. Eso genera un desgaste económico, genera un desgaste físico y genera un desgaste emocional, porque quiero hacer todas las cosas de forma muy privada y de forma muy individual. Hay algo que quiero decir, y es que muchas veces siempre decimos es que esto está mal y esto está bien,
o esto es lo que hay que hacer o no. Realmente ninguno de nosotros está preparado para ver o un intento de suicidio o a uno de nuestros familiares que se suicide. Entonces, simplemente reconocer las rutas de intervención, poder pedir ayuda y darnos cuenta que todo lo que se conozca yo lo puedo prevenir es importante. El suicidio se puede prevenir, solo que muchas veces no tenemos las herramientas, solo que muchas veces no pedimos ayuda. Y muchas veces, Wendy, algo que yo te quiero decir es que nosotros en alguna parte de nuestra vida podemos perder el sentido de la vida. Esto hace que nos podamos cuestionar sobre eso. Y muchas veces vienen a nosotros pensamientos que tienen que ver con la muerte. Es muy diferente a que yo ejecute y haga el intento de suicidio, ¿verdad? Pero yo premeditadamente hice un pensamiento. Por tal razón, nadie está eximido de sufrir de un intento de suicidio y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por lo menos cuando tú dices que, bueno, todos podemos pasar por esos pensamientos acerca de la muerte, que a propósito muy poco se habla de la muerte y eso también se vuelve un tabú. De pronto decimos como, se me pasó esto por la mente y no, ¿qué va a pensar la gente? Entonces no lo comunico, no lo saco. ¿Qué impacto tiene tener esos pensamientos rondando y nunca sacarlos a la luz? Los pensamientos intrusivos y los pensamientos que evolucionan en nuestra mente lo que hacen es que perjudican nuestro proceso físico y emocional. Entonces, claro que puede traer depresión, claro que puede traer procesos de ansiedad, pero sobre todo desnivel frente a lo que nosotros hacemos. Si trabajamos, si tenemos algunos vínculos y empezamos realmente a vivir una situación difícil. Por eso es importante que si yo veo a un familiar que está pasando por una situación difícil, pedir ayuda, porque si yo no lo hago, esa familiar me puede llevar a mí, porque simplemente yo quiero hacer las cosas de acuerdo a mis herramientas y no se trata de eso, porque es que tenemos que identificar que no toda persona que tiene un intento de suicidio está depresiva, eso es muy importante. Hay muchos factores, hoy en día tú puedes verlo, si lo colocamos dentro del globo del departamento de Cesar, la mayoría de intentos de suicidio es por escasez económica, por disputas económicas, por problemas familiares específicamente, y mira que está más ligado a procesos materiales que más a procesos emocionales. Entonces hay que identificar muy bien el contexto para darnos cuenta de lo que implica el suicidio y cómo el departamento está tomando acciones. Yo ahorita te contaba que hay una línea de atención, precisamente ahorita llamé, y hay una línea de atención 125 y es una línea en donde uno puede pedir ayuda, en donde tú puedes hacerlo vía videollamada. Entonces es una herramienta muy buena para que nosotros podamos pedir ayuda, familiares, amigos y personas que estamos pasando por dificultades. Y nosotros por lo menos como comunidad, como amigos o familiares, nosotros cómo podíamos hacer como un entorno en que esa persona también se pueda sentir escuchado o que ayudemos a que ellos se abran hacia nosotros, porque a veces de pronto guardan silencio. ¿Qué podríamos hacer nosotros para generar ese entorno, un entorno de empatía, un entorno de escucha? Ok, eso depende mucho de lo que quiera la persona, porque si la persona lo único que quiere es poder estar solo, poder dar un espacio, nosotros tenemos que darle ese espacio. Ahora, si lo que necesita la persona es compañía y tú quedarte en silencio, eso es lo que tienes que hacer. Si lo que pide la persona es que necesito ayuda, tú tienes que salir corriendo a pedir ayuda. Aquí es importante darnos cuenta de lo que el otro está pidiendo y necesitando. Ahora, como herramientas preventivas, lo que hacemos es proteger el entorno, es decir, objetos contrapulsantes, todo lo que tenga que ver con el contexto, hidratar a la persona, alimentación, sueño, que son las condiciones básicas para que la persona se encuentre bien. Pero en este momento es importantísimo darnos cuenta qué necesita la persona y en qué proceso está. Hay personas, Wendy, que necesitan un acompañamiento terapéutico por procesos emocionales, rupturas amorosas, que generalmente también es otra estadística. Las rupturas amorosas, hay intentos de suicidio en un gran porcentaje. Pueden recibir un acompañamiento terapéutico, pero hay otros procesos que son trastornos mentales, entonces eso tiene que ser llevado por procesos de psiquiatría y psicoterapia. Entonces cada proceso es diferente porque no podemos englobar lo que significa una atención o el acompañamiento familiar por el contexto, los tipos de vínculos que existen, pero sí existen formas generales y lo más importante es la escucha.
Y bueno, mira, ¿y qué papel juega la comunidad a la hora de apoyar a una persona que ha intentado suicidarse? Lo primero es no estigmatizar, es decir, es que esa persona si tuvo un intento de suicidio ya es débil, ya es loca, tiene un problema, esa persona no va a poder seguir adelante. Muchas veces colocamos como estos catálogos o estas etiquetas que hacen que la persona pues, se sienta menos y no pida ayuda. Y el pedir ayuda es fundamental. Entonces, si la comunidad les cierra las puertas, entonces ténganlo por seguro que va a haber una situación muy compleja, emocional, y no solamente emocional, sino que se va a sentir muy mal consigo mismo. Otro proceso que tenemos que hacer la comunidad es educarnos sobre las estadísticas. No sabemos estadísticas, no sabemos cuántas personas han tenido un intento de suicidio, cuántas personas se han suicidado, y realmente en el CESAR las estadísticas están aumentando. Reconocer que es una problemática de salud pública es fundamental. No solamente es salud mental, es salud pública. Y si la reconocemos, le prestamos atención, así como le colocamos atención a procesos epidemiológicos, así como le prestamos atención a procesos, poblaciones oncológicas, tenemos que prestarle atención a esta población que va en aumento, específicamente en una población de 19 a 45 años, y es la población más joven y útil y productiva. Entonces, en el CESAR se están tomando medidas, pero se deben de tomar otras medidas frente a las rutas de intervención, porque no todo está en yo salir corriendo y pedir ayuda. Yo necesito sentir que la comunidad me está apoyando. Yo necesito darme cuenta que el otro está ahí, que yo puedo correr, que si pasa algo las personas están, porque es importante. Y cómo te escucho que, bueno, aparte de lo que ya se está implementando, también que la persona sienta que hay un interés, ¿no? O sea, no es que ella llegue a mí, sino que yo vaya a ella. ¿Qué crees que acciones nosotros también podríamos hacer, por lo menos la psicóloga o las personas que se dedican a todo este entorno del bienestar, que podríamos ser una mano, que podamos extender la mano, que a veces no sabemos por qué está pasando la persona, pero llegamos como en el momento juntos? ¿Qué de pronto acciones podríamos hacer que tú creas, que consideres? Como personas con desconocimiento frente al tema. Frente al tema y las que tienen conocimiento. Ok, lo primero es darnos cuenta, como te comenté, que es un tema de salud pública. Lo segundo es que tenemos que reconocer que la vida es importante. A veces no pensamos eso. A veces si hay un suicidio decimos, no, es que pasó por esto y esto y esto. No reconocemos la vida, no reconocemos la importancia de la vida, y tenemos que darnos cuenta de eso. Lo tercero, Wendy, y yo estaba pensando, es el tema de dejar de ser tan egocentristas. Pensamos mucho en nosotros, nos enfocamos en nuestro proceso, y cuando vemos una situación que está pasando el otro, no buscamos ayuda porque pensamos que hay que darle privacidad, pensamos que no nos podemos meter, pensamos que es una situación que la otra persona va a poder lidiar, y eso realmente no es hacer comunidad. Y cuando nos damos cuenta que el otro necesita, podemos hablar. Si se nos dificulta contar nuestros problemas, imagínate cuántas veces una persona ha intentado decir que está mal y realmente no es escuchado. Para muchos no hay salida y tenemos que encontrar salidas. Hay que buscar salidas para las personas que realmente han perdido el sentido de la vida. Generar más espacios en donde promovamos la vida, generar espacios en donde también se le dé sentido, porque siento que a veces también como que hay tanto dolor, como que se ve tanta desesperación en el entorno de la persona que puede estar pasando eso, que uno dice, o sea, la vida es sufrimiento. Entonces también como empezar a generar también espacios que a ellos también les permitan volver a conectar consigo mismo, con su espiritualidad en algunos casos, que es demasiado importante. Con sus talentos. Con los talentos. Es que como que si se va uno desconectando como tanto de todo lo que uno es, y es importante que el entorno también familiar, nosotros como amigos, podamos mostrarles nuevamente por qué vivimos en esa parte. Si la vida es una competencia, es decir, si tú constantemente estás buscando lo de mes a mes, si tú tienes dificultades económicas, si tú ves que es una competencia el vivir, se te vuelve pesado, lo más probable es que tú pierdas el sentido de la vida. Y muchas veces tener herramientas como tú las dices, potencializar los hobbies, potencializar las capacidades, que en el lugar en donde estemos tengan centros gratuitos en donde uno pueda ir abiertamente y escuchar música. Es decir, tenemos que buscar herramientas
salidas que le permitan a la comunidad realmente sentirse comunidad, sentirse que a pesar de las dificultades siempre hay una salida. El suicidio, el tema de prevención se realiza cuando yo encuentro salidas y es una obligación ética, moral y de vida que nosotros podamos encontrar salida no solamente a entes privados, sino a entes públicos, porque esto es de todos, esto no es solamente de centros de salud mental, porque todos tenemos a personas cercas que están pensando en suicidarse. Y mira que tú decías las acciones y son acciones sencillas. O sea, se podía pensar se tiene que hacer cosas, no sé, como malabares, expresiones demasiado grandes, y lo que es sencillo. De pronto una tarde entre amigos, una tarde que les permita otra vez conectar y no tiene que ser algo como que tú digas, bueno, ¿y qué hago? Solo con el ser, y nos decía Karen en el primer episodio, solo el estar. O sea, el estar ahí, ya sea en silencio, como lo mencionabas en algún momento, o si esa persona quiere hablar, hablar y empezar a entrenar como también esa la escucha sin prejuicio, la escucha empática, para que la otra persona también empiece como a ver eso que tú dices, ese sentido de comunidad. Porque a veces se puede uno sentir solo en la vida, aunque haya mucha gente alrededor. Así es, Luis, tocas decir algo importante. Uno se puede sentir solo a pesar que hay mucha gente y nosotros estamos rodeados de muchas personas, Wendy, solo que pensamos que no. Y esa es la alerta más grande para yo tener pensamientos suicidas y muchas veces hacer intentos y esto que llegue al suicidio. Por eso es muy importante el tema de la vida. No es un tema que se puede ni hablar de forma muy abierta, pero tampoco es un tema que tenemos que generar tabú. Tiene una responsabilidad, y lo vuelvo a repetir, en temas de salud pública. Y yo quiero que ustedes recuerden esto, y es que no es un tema de hablar porque lo estamos hablando, porque estamos en el Día Mundial, no, es porque ya se ha convertido en un tema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 sacó el primer informe en donde registraba el protocolo de intervención. Entonces hay que prestarle atención a esto. Es cierto en ese caso porque, bueno, como tú decías, también las estadísticas aquí en Valledupar han ido en aumento. Es más, cuando yo comentaba el hecho de empezar a hablar, de hacer estos podcasts, me decía, ay, qué bueno porque, me lo expresaron así, ¿no? Ay, qué bueno porque la verdad es que las estadísticas están subiendo. Pero el hecho no es que las estadísticas estén subiendo, sino qué hacemos para que esas estadísticas también empiecen a bajar. Desde todos, como tú dices, a todos ponernos al hecho de todos podemos aportar a esa prevención desde nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, porque a veces creemos que eso está tan lejos, eso está como por allá, eso no le puede pasar a nadie. Y darnos cuenta que nuestra actitud hoy aquí puede hacer la gran diferencia, porque tú no sabes con qué historia viene la persona que está a tu lado, con la persona que tú te tropezaste. Y al ser consciente de que somos como, yo le decía a Karen, que somos sembradores de vida y esperanza, en cada interacción con una persona que tengamos al lado, ser eso, reconocernos como sembradores de vida, de esperanza, y que nuestra actitud, nuestras palabras también sean generadores de vida, porque a veces, muchas veces, las palabras son generadoras de muerte, porque son indolentes, porque no tienen empatía, porque tienen mucho juicio, y eso ya la persona está cargada, y con una mirada, con una palabra, terminas como de cargarla. Así es, eso es verdad, por eso es muy importante reconocer que estamos con otro, somos una comunidad y no somos seres solamente individuales. Y cuando lo vemos, pedimos ayuda, hacemos cosas y damos la importancia de la vida. La vida, tu vida es importante, mi vida es importante. ¿En qué momento la pierdo? Pues cuando no encuentro sentido y cuando no encuentro salidas. Y qué complejo, y tenlo por seguro que una persona que muchas veces intentó suicidarse buscó muchas respuestas frente a no hacerlo. ¿Por qué? Porque intentó hacer muchas veces muchas cosas. Por eso, una de las cosas importantes que te quiero decir es que una persona que se suicida es bastante fuerte, porque busca alternativas. Hay que quitar el estigma de que son locos, débiles o que realmente había un problema. No todo es un problema. Tenemos que ser conscientes que estamos hablando de la vida. No estamos hablando de un proceso que simplemente se va. Entonces, creo que es importante y también reconocer el tema de salud pública, lo vuelvo a repetir, siempre lo digo,
porque no se puede hablar solamente de estadísticas y eso, sino el impacto que está generando en la comunidad, en el sector de salud, en el sector donde tú te encuentras. Y aquí voy buen de algo y son las alertas. Si tú tienes en tu colegio, universidad, en el área de trabajo, alguna persona que tú reconozcas y has tenido comunicación y ves que tienes comportamientos diferentes, aislados, comportamientos en los cuales está muy silencioso, comportamientos en los cuales está triste, se presentan ese tipo de emociones, tristeza, angustia, tienes que acercarte. Preguntar. Porque son procesos de alerta que hacen reconocer al otro como está. Y eso es una responsabilidad de todos, no solamente de los terapeutas, ni de los médicos, ni los de psiquiatras, es una responsabilidad de todos. Es decir, el hecho de a veces como yo te veo mal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando por algo? Creo que eso nos lo decían en el live que tuvimos todas las psicólogas, ustedes las psicólogas, en la parte que una de las personas decía, yo me he acostumbrado a decir qué tienes o cómo has estado, pero el cómo has estado no es el que te diga bien y ya tú, bueno, estás bien, bueno, sino realmente un interés genuino y le preguntarte, te siento así, y si la persona de pronto no lo compartió, pues insistir, porque yo siento que, por lo menos cuando a mí, en mi caso, ¿no? A mí me preguntan unas, yo puedo decir, no, bien, entonces me vuelven a preguntar, bueno, no, también. Entonces uno sigue preguntando y es como que la persona dice, ay, quiero como decirlo, y lo dice. Y eso te permite tener salidas, siempre hay una salida, siempre hay una salida, solo que a veces las personas que tenemos alrededor no tienen salidas. Entonces la pregunta es, ¿con quién te estás rodeando? ¿Quiénes son las personas que están alrededor tuyo? ¿Quién es ese apoyo? Todos necesitamos una red de apoyo fuerte, a pesar de, si tú en tu comunidad, en tu familia, hay procesos problemáticos, violencia, abuso, sal de ahí. ¿Y cómo tú sales? Teniendo una red de apoyo diferente. Okay. Que te permita sostenerte a pesar de que si tú buenamente vas a la casa, ves violencia y ves abuso. Porque uno de los índices en donde hay intentos de suicidio es abuso físico, violencia, temas económicos. Entonces es importante reconocer de dónde viene, cuáles son las consecuencias que genera esto. Entonces sí hay salidas, solo que no las encontramos con las personas que pedimos ayuda, porque tenlo por seguro que sí se pide ayuda, solo que no de la forma como nosotros esperamos. Bueno, mi Caro, muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy en este episodio de lo que pasa con el intento del suicidio. Antes de irnos, me encantaría que pudieras darle un mensaje a todas estas familias que han pasado por una persona que ha intentado suicidarse. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles el día de hoy? Lo primero es, no estás solo. Lo segundo es que hay herramientas para nosotros ayudar, tú como familiar, ayudar a esa persona que tú sientes que está pasando por situaciones muy difíciles y que realmente tú no quieres que se suicide. Lo tercero es reconocer que vivimos en una sociedad en donde se ha presentado este tipo de problemática de salud pública de forma recurrente, en donde no es necesariamente un proceso de ustedes, porque a veces pensamos que es mi culpa de que mi ser querido se intentó suicidar, y no, hay muchos estresores. Hoy en día nosotros tenemos muchas situaciones que me pueden llevar a yo tener un intento de suicidio. Y otra cosa que les quiero decir es, pidan ayuda. Ustedes pueden buscar en la ciudad donde se encuentren cuál es la línea de atención específica de cada uno de los departamentos, o la línea nacional también que permite pedir ayuda, o si no, a entes privados en donde ustedes reciben un acompañamiento, también sus CPS. O sea, tenemos que darnos cuenta que sí hay herramientas, solo que no lo hacemos por miedo. Entonces, lo más importante es que no están solos, y que tenganlo por seguro que esta problemática se tiene que seguir hablando, y las personas que quieran pedir ayuda lo pueden hacer, escribir, hablar, y de esa manera recibir un acompañamiento adecuado. Muchas gracias, mi Caro, y a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Así que nos vemos en una próxima.